Shalom, shalom, ¿cómo están? Vamos a ir escuchando un audio que me envió un conocido, Carlos, al que agradecemos la oportunidad de poder responderle e iremos comentando y respondiendo a este audio. Escuchemos, por favor, cuando... Listo, acá lo tenemos. Querido Yehuda, buen mediodía. Traté de escuchar con atención todo el mensaje que enviaste. Nos está hablando aquí, Carlos, del video que publicamos recientemente acerca de los maestros o supuestos maestros de Kabbalah. Y es un video que tuvo una cierta repercusión. Vuelvo a decir, hay que tener muchísimo cuidado a quien uno elige como maestro de Kabbalah, porque la mayoría de la gente que está en internet no son maestros de Kabbalah, enseñan o difunden o venden supersticiones, magia, todo tipo de cuestiones que por ahí tienen algún punto de unión, de confluencia, de acercamiento con la verdadera Kabbalah, pero no es Kabbalah. Pero sigamos escuchando a Carlos y respondiendo. De varios minutos. Yo entiendo que la Kabbalah es algo vivencial. Primero, está muy bien que Carlos diga lo que siente, lo que cree, está muy bien, pero más allá de eso está lo que la cosa es en sí. No es que uno acá presente que está hablando ahora ante esta cámara tenga la verdad, pero si vamos a los maestros de Kabbalah, a los verdaderos maestros de Kabbalah que vienen con su conocimiento hace milenios, eso es lo que nos va a definir lo que es la Kabbalah. Ni la RAE, la Real Academia Española, ni algún vecino, ni un amigo, ni una persona que haya estudiado el tema, sino los que son verdaderamente los maestros de Kabbalah. Para comenzar, digamos que la palabra Kabbalah viene del Lekabel en hebreo es recibir. Y acá tenemos por lo menos tres, por lo menos, interpretaciones de por qué la Kabbalah es Kabbalah. Primera interpretación, es un conocimiento que hemos recibido de parte de una fuente superior a nosotros, no es un conocimiento humano, ha sido recibido no como una revelación de la Torá en el monte Sinaí, pero sí como esas revelaciones que fueron dadas a los profetas, revelaciones individuales, particulares, por lo cual la Torá tiene un valor muchísimo más profundo, que es la Kabbalah. ¿Por qué? Porque fue todo un pueblo el que lo recibió y fue la palabra de Dios a un pueblo, pero para ese pueblo la Kabbalah fue recibida por personas a lo largo de un montón de tiempo y no era para un pueblo en específico, sino para que el maestro recibiera el conocimiento. Sin embargo, dijimos que vamos a decir tres. Esta es la primera, la segunda, Lekabel también, porque es un conocimiento que se transmite y lo debe recibir un alumno. Sí o sí, para que la Kabbalah sea Kabbalah, no es una invención de alguien, sino que es aquello que ha sido transmitido por el maestro, que lo recibió de su maestro, de su maestro, de su maestro, hasta el origen, y uno la recibe. ¿Y qué tiene que hacer con ese conocimiento? Vivenciarla, profundizarla, entenderla, quizás explicarla con las palabras de la época en la que uno vive, las circunstancias que uno vive, y también transmitirla. Es, en cierta forma, una palabra paralela, no es exactamente un sinónimo, pero es paralela a Masoret o Mesorá, que en hebreo quiere decir tradición. Tradición es esto de la transmisión también de los valores, los conocimientos, las culturas. En la Kabbalah, más que hacer énfasis en lo que se transmite, que eso sería Masoret, la transmisión, está en la recepción. Uno tiene que ser una vasija que está dispuesta a recibir el conocimiento y tener el espacio para que ese conocimiento entre, permanezca, fructifique y pueda luego ser también traspasada a quien corresponda. Y una tercera forma de entender la Kabbalah, de acuerdo a los maestros cabalistas verdaderos, es la ciencia, el conocimiento, el estudio, la interpretación que nos enseña cómo manejar nuestro deseo de recibir. Acuérdense, le cabe recibir. Tenemos, como seres creados, una imperiosa necesidad de recibir. Eso se puede entender de muchas maneras. No voy a hacer toda una clase extensa de Kabbalah ahora. Me pidió también que sea breve, Carlos. Eh, pero Lecabel es lo que estamos todo el tiempo nosotros haciendo, recibiendo. Somos seres creados que dependemos de la energía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros todo el tiempo, saber cómo manejar esa energía. Y para eso viene la Kabbalah. No es un estudio que anda viendo cómo están compuestos los ángeles y cómo podemos traspasar dimensiones, sino
¿Qué hacemos con esa energía, con ese flujo constante que recibimos que nos permite estar vivos y expandirnos y aprender, etcétera? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué hacemos con ese poder? ¿Qué hacemos con esa sabiduría? Eso es también el motivo por el cual Le Cabel está en la base de la palabra Kabbalah. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Para qué lo recibimos? ¿Cómo podemos ser mejores personas con esto que estamos recibiendo? Por lo tanto, no es algo que trate de comprender cuestiones místicas, que la Kabbalah en sí no es algo místico, lo dije en el otro video, sino que la Kabbalah es un conocimiento de cómo manejarnos nosotros mejores como personas en este mundo. Así que cuando Carlos dijo, voy a ir un poquito para atrás y escuchemos. Yo entiendo que la Kabbalah es algo vivencial. En cierta forma sí, porque el maestro le ha enseñado al alumno lo que recibió. No es un estudio solamente teórico, que también es una parte teórica, pero el maestro, ¿qué tiene que hacer con ese conocimiento? Como les expliqué, es poder aprender a manejar todo eso que recibe para tener una mejor vida, una mayor conciencia espiritual, una mayor conciencia de cómo relacionarse con el prójimo y con uno mismo. Así que en parte sí es algo vivencial, como dice Carlos. Sigamos escuchando. Que se podrá enseñar online o por libros o con un maestro, con un profesor. Acá el asunto es este, no se enseña por libros, y si online significa simplemente videos o clases que están puestas online, al estilo como si fuera un libro, pero hablado y con imágenes, no, no es así como se transmite la verdadera Kabbalah. No es porque yo lo decida o lo crea, sino porque la Kabbalah, la verdadera, la del origen hasta ahora, es la transmisión directa del maestro con el alumno. Es el maestro que le enseña al alumno y el alumno que está en relación con el maestro y puede preguntarle, a veces, si se permite en ese momento las preguntas, que puede sacar sus conjeturas también para ver si está por el camino correcto o no. El maestro tiene que ver qué está haciendo el alumno con lo que está recibiendo. No es simplemente te lo dejo grabado en algún lugar y lo miras. Es una relación que hay en donde se traduce la información que da el maestro en algo para el alumno. Y esa transmisión y traducción que hace el alumno quizás influye también al maestro para darse cuenta de aspectos que todavía no había entendido de la cábala o que lo había asumido para su vida. Por lo tanto, cuando uno lee libros de cábala, no quiere decir que sepa de cábala. Puede saber algunos conceptos de cábala. Cuando uno ve videos de cábala o asiste a clases como un oyente, no es eso lo importante. Por eso, las verdaderas clases de cábala se suelen dar en espacios de gente, con grupos de gente reducidos. A veces son clases uno a uno, uno a dos, uno a tres, a veces un poquito más, pero ya cuando son clases de varias personas, 20, 30, 50, uno puede dar lineamientos de cábala, contenidos útiles de la cábala, enseñanzas de la cábala, moralejas de la cábala, historias de la cábala, pero la verdadera cábala precisa esto, el relacionamiento del maestro con el alumno, donde puedan aprender ambos en ese espacio de compartir. Así que sigamos escuchando ahora. Pero lo que sí me parece que se debe estudiar con alguien más, con un maestro al cual preguntarle todos los baches que nos da, que nos trae el poder tratar de entender la Kabbalah. Está muy bien, eso es algo que habría que hacer en todas las cuestiones, de poder preguntar cuando uno no entiende o tiene una idea diferente y no sabe cómo congeniarla con lo que está recibiendo. Eso es absolutamente cierto, pero en algunos momentos el aprendizaje de la Kabbalah, que no es algo teórico, no es algo para pasar pruebas al final, no es un título que uno recibe, a veces uno precisa callarse la pregunta. No es hacer un periodo de un año, dos, tres, 20 años de silencio, sino darse el espacio que sea uno mismo el que hace algo con el conocimiento que está recibiendo, con la vivencia que está contemplando. Uno tiene que ser la persona que no esté dependiendo del maestro en todo momento, sino que encuentro un bache, bueno, voy a tomar un espacio yo para entenderlo, no voy a sacar conclusiones, sino que voy a entenderlo, em, ver cómo esto se puede aplicar, qué es lo que estoy entendiendo, que se pueda vislumbrar y yo tratar también de eso, poder expresárselo a otro.
Y si veo que no lo entiendo realmente, luego del esfuerzo de seguir adelante, avanzando, profundizando en lo que el maestro me enseñó, le pregunto. Eso es la idea de tener al maestro ahí, no solamente ser la vasija pasiva, sino también una vasija que hace algo con el conocimiento. En otros momentos, de conocimiento es para que directamente el alumno pregunte, el estudiante, el receptor pregunte, no es simplemente, bueno, me tengo que quedar callado y esperar a que sea el momento oportuno para preguntar. Pero a veces sí, la respuesta es ahora no, o pensalo, o tenés que sacar tus conclusiones, o entra en conflicto con algo de tu vida, soluciona tu vida, no quieras entender lo que no estás preparado para entender. Y a veces también, y esto suele ocurrir no solo en cuestiones cabalísticas, sino en montones de cosas de conocimiento, uno está tan aferrado a su cajita, a su pequeño conocimiento, a su zona de confort, al sillón donde está cómodo viendo Netflix, que le cuesta salir de ahí y poder entender otro punto de vista, otra perspectiva, entender cómo la vida que uno estuvo llevando no es como el otro la entiende y que quizás el otro tiene un punto de vista superador y que habría que hacer algo con ello. Por lo tanto, no es simplemente conocer y sacarme dudas intelectuales, sino hacer todo un trabajo interno de poder desaprender para poder aprender. Por eso es tan importante el conocimiento junto con el maestro. En lo personal tengo muchísimos. Más que misticismo, que lo nombrás muchísimas veces, este, para mí una de las partes fundamentales de la Kabbalah, que la he leído muchas veces, la he tratado de profundizar muchas veces más, es el tema de la Sefirot. Acá hay un asunto también. Las tefilot son los rezos, las plegarias. Dentro del marco judío moderno, las tefilot tienen un sentido. Algunas tefilot son de origen cabalístico. La más famosa quizás es Lejadodí, el canto, el himno, eh, las poesías con que se recibe el Shabbat, en el Kabbalah Shabbat, en el viernes al atardecer noche. Pero en su origen la Kabbalah no tenía nada que ver ni con rituales, ni con ritos, ni con objetos mágicos, tenía que ver con el conocimiento del mundo, cómo funciona el mundo. Y no creo que yo haya hablado de mística como que la Kabbalah es mística, por el contrario, creo que no, que justamente me parece que busqué en la definición de místicas para ver cómo no tenía que ver con Kabbalah. Em, pero las tefilot en sí, en su origen, en lo que es Kabbalah mismo dicho, no es algo cabalístico en sí mismo. Por supuesto que con el paso del tiempo, cuando surgió la tefilá y fue avanzando esto de la tefilá, como les dije, hay tefilot que son de origen cabalístico, otras que tienen conceptos cabalísticos metidos adentro, otras que son enseñanzas cabalísticas. Por ejemplo, Carlos de Sefaradí seguramente conoce el himno Bar Yojai y el himno Mistater. Ambos se hacen, por ejemplo, en los Midrashim, Meldados, Ashkabot, en las recordaciones de seres queridos según el ritual sefaradí. Y en ambos se encuentra un montón de enseñanzas cabalísticas. Así que está muy bien desde un punto de vista judío pretender, querer encontrar en las tefilot enseñanzas cabalísticas, pero en sí la cabalá y la tefilá son caminos que son paralelos, a veces se cruzan, a veces uno se nutre del otro, pero la cabalá es anterior al judaísmo, la cabalá no busca alabar a Dios, que la tefilá sí, la cabalá no busca pedir a Dios, que la tefilá sí, la cabalá no busca agradecer a Dios, que la tefilá sí, la cabalá busca un conocimiento con el cual puedo comprender al mundo, pero no el mundo mágico, místico, sobrenatural y manipular fuerzas esotéricas, sino cómo funciona el mundo que después lo intentaron hacer los filósofos con mayor o menor éxito, que después lo intentó hacer la ciencia con mayor y grandes éxitos y terribles fracasos. Pensemos en la ciencia más antigua que daba por sentado ciertas cosas que luego fue evolucionando. La Cábala intenta en su origen conocer cómo funciona el universo, no mezclarse con conocimientos absurdos como pretender definir a Dios, que es un conocimiento absurdo porque no existe el conocimiento de Dios. Existe el conocimiento de lo que Dios nos ha transmitido y de lo que Dios nos dijo que estudiemos. Pero es más bien un conocimiento, cómo funciona el mundo, pero visto desde mí. ¿Cómo funciono yo, digamos, una psicología prehistórica? Para comprender mi funcionamiento
Y en este caso la palabra psicología es bien dicha porque la psique es el alma, cómo el alma funciona, las emociones, el pensamiento, pero también esta conexión almática con lo espiritual, con la Neshama, con el espíritu. Así que em, son puntos de vista que a veces confluyen y a veces no, Carlos, la tefilá y la cabala. Pienso que ahí debe estar el nudo de la Kabbalah. El nudo de la cabala no va por la tefilá, va por otro lado, vuelvo a decir, hay que reescuchar los últimos minutos que hablé, pero está bien, si Carlos cree eso, estaría bueno que en otra oportunidad nos envíe un audio, por ejemplo, un video, donde explique por qué le parece eso y no solamente quede como un enunciado, y quizás podemos descubrir que el punto de vista de Carlos es, obviamente que ya es valioso, porque es un punto de vista de alguien que lo está expresando a través de haber estudiado, según dice, conocido en libros, etcétera, pero también, si lo puede, más allá del enunciado, decir la frase, darnos la explicación de por qué, sería un descubrimiento o un redescubrimiento. Humildemente lo digo. Mi otra gran duda es cómo va de la mano el estudio de la Kabbalah o ser cabalista con nuestra Torá y el judaísmo. Un punto de vista de la Kabbalah, uno de ellos, es encontrar en ese mensaje divino de Dios al pueblo judío, la Torá, que fue mensaje de Dios para el pueblo judío, dentro del pueblo judío, encontrar esos códigos en la Torá que coinciden con el conocimiento cabalístico y de esa manera poder ampliar el conocimiento de lo que dice la Torá. Recordemos que la Torá tiene cuatro niveles de comprensión. Uno es el literal, lo que dice las palabras, entender lo que dice las palabras. El segundo es entender qué dice el texto, el contexto, como sería un estudio más bien literario del asunto. El tercero es encontrar qué enseñanzas, moralejas, en qué se relaciona con la historia, con la arquitectura, etcétera. Y el cuarto, que sería el Sod, es ver qué enseñanzas cabalísticas están incluidas en la Torá. No porque sean cabalísticas, sino porque la Kabbalah es el conocimiento del funcionamiento del mundo y de nosotros mismos especialmente. Y la Torá es un manual de cómo podemos hacer para funcionar los judíos en una manera acorde con las leyes espirituales que Dios tiene para el pueblo judío. Por lo cual, la Torá tiene sus reglas, sus códigos que son fundamentales para el pueblo judío, parte de la esencia espiritual del pueblo judío, y la Kabbalah permite conocer esos aspectos, pero también tiene otros aspectos. La Kabbalah fue anterior a la Torá, por lo menos en la historia humana, la fueron recibiendo alumnos mucho antes de existir la Torá, y ellos no estaban preocupados por interpretar la Torá que no existía, sino preocupados en cómo manejar los siete mandamientos que tuvo desde Adán en adelante el ser humano, cómo se encuentran tan relacionados también con la Kabbalah, cómo podemos vivir una vida de mayor contemplación de lo divino en este mundo. Por lo cual, el judaísmo sigue sus carriles, con sus reglas, sus leyes, con contribuciones de la Kabbalah. Y la Kabbalah recibe también sus enseñanzas a partir de esa revelación de Dios al pueblo judío en la Torah. O sea, se retroalimentan una a otra. ¿Es lo mismo judaísmo y Kabbalah? No. ¿Es lo mismo Kabbalah que judaísmo? No. Obtiene la Kabbalah actual, la verdadera, porque hay otras que son derivaciones, es así, místicas y que no tienen fundamentos cabalísticos reales. Recibe la Kabbalah actual desde hace unos cuantos siglos sus influencias de la Torá, sin duda, porque es la revelación divina y la Kabbalah que es otra revelación divina, pero la Torá tiene un mayor peso porque fue dada a toda una nación, pero también se circunscribe a esa nación. Sus enseñanzas repercuten para todo el mundo, pero es el plan divino para el pueblo judío. Y ese plan divino tiene sus influencias, sus luces que destellan en medio de la oscuridad para las otras personas, pero son enseñanzas de un origen similar, pero con una finalidad diferente. Porque conozco cabalistas que reniegan del judaísmo en el sentido de que no es que reniegan, no creen en el judaísmo en sí. En ese caso, son cabalistas, si son judíos, que es lo que debería ser los maestros cabalistas
que quieren enseñar Kabbalah judía, son personas que reniegan de su cultura judía y que usan la Kabbalah como una excusa para esa renegación, no existe la palabra, no se me ocurre ahora, para ese rechazo, para ese descartar el judaísmo clásico. ¿Por qué? Vaya a saber, habría que investigar en cada persona en particular. Pero la Kabbalah, si es una manera de conocerse a sí mismo, conocer qué somos en este mundo, y la Torá, que es el manual que Dios le dio al pueblo judío para que pueda alimentar su vida en este mundo, no pueden estar en contradicción. En todo caso, la Kabbalah puede encontrar en la Torá aportes para comprenderse mejor a sí mismo, si una persona es judía. Así que si una persona que se dice cabalista rechaza la Torá, está rechazando lo que es el conocimiento cabalístico también. Vuelvo a decir, querido Carlos, hay un montón de maestros de Kabbalah que de maestros de Kabbalah no tienen nada, y hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo cual, no hay que estar buscando Kabbalah en cualquier fuente, sino en fuentes que sean confiables y que tengan, si es la Kabbalah judía, que la gente judía es la que debería estudiar, porque aparte es la única que se mantuvo y se preservó sin supersticiones idolátricas, sin idolatría, sin invocaciones extrañas, sin cuestiones que son por fuera ajena totalmente de la senda espiritual correcta. Bueno, si uno quiere seguir el camino espiritual del judaísmo y el conocimiento cabalístico, tiene, por lo tanto, que hacer como una confluencia entre ambas cosas. No es que sean lo mismo, vuelvo a decir, pero sí se retroalimentan. No creen en Hashem, no tienen fe en Hashem y por eso no concurren a distintas actividades. A veces uno puede tener la palabra fe no es correcta dentro del marco judío y menos el cabalístico. Y fe y emuná no es lo mismo, lo expliqué en videos, en textos, no lo voy a hacer ahora. Está bien no tener fe en Dios, está muy bien, porque la fe no es algo que sea parte del pueblo judío. Emuná sí, y es un concepto diferente a fe, como se entiende habitualmente. Está bien no tener fe en Dios, eso correcto. Y el judaísmo, en ningún lugar, ninguno de los 613 mandamientos pide emuná en Dios, ninguno. Uno de los mandamientos se puede entender que dice que tenemos que tener la convicción, certeza de que Dios existe y opera en el mundo, pero eso no es fe. Y eso, de cierta forma, sí es emuná, pero no es lo que se comprende generalmente por fe. Así que está perfecto si alguien que es un cabalista no tiene fe en Dios, yo lo aplaudo y lo apruebo. Si por algún motivo puede ser emocional, puede ser algo social o cualquier otro motivo, le cuesta integrarse a las comunidades o en los eventos comunitarios, etcétera, bueno, hay que analizar si es un tema ideológico, filosófico, cabalístico o es un tema de otra índole. Hay gente a las que nos cuesta socializar, por ejemplo. Entonces, ¿eso tiene que ver con la Kabbalah o con el judaísmo? Y no, es una dificultad personal que algunos tenemos que nos cuesta socializar. Así que no hay que verlo porque si es un cabalista, no sé cuánto. Y te vuelvo a decir, querido Carlos, que no todos los que se llaman cabalistas lo son. Así que hay que ir con cuidado en esa parte. Y por más que tenga un montón de conocimientos de libros o haya tenido maestros, y por más que te pueda decir un montón de palabras en arameo y te mezcle conceptos de una manera espléndida y que te diga un montón de cosas que suenan como coherentes, si la persona no usa ese conocimiento que recibió de sus maestros para convertirse en una vasija correcta, en una vasija que está trabajada para recibir el conocimiento y especialmente para recibir la luz divina, la energía, lo que el cosmos nos da, lo que el creador nos brinda, como le quieras decir. Si la persona no trabajó en sí mismo con el conocimiento cabalístico, entonces no es un cabalista. Puede ser un maestro de, ahí la palabra, esoterismo o mística judía o filosofía judía, pero el verdadero cabalista primero se trabaja a sí mismo. No es un repetidor de conocimientos, no es un científico, no es un doctor y no es un licenciado. Un cabalista es alguien que ha trabajado en sí mismo y ha mejorado como persona. Uno puede ser un estudiante de Kabbalah toda la vida y no un cabalista. Y uno puede ser un gran conocedor de temas cabalísticos y no ser cabalista. Seguramente conoces a un autor muy famoso que era tremendo conocedor de autores y libros y conceptos y conocimientos, y él mismo no se catalogaba mm, como cabalista. Si te acordás quién es ese profundo académico,
te pido que lo dejes en el comentario. Va para Carlos esto y para cualquiera. Eh, Me encantaría que ustedes pongan el nombre. Al primero que lo ponga correcto, le doy un premio, que es un corazoncito. Sigamos escuchando, que ya falta poco. Es una percepción, un relato que yo veo. Bueno, un fuerte abrazo, que tengamos un Shabbat con mucha shalom, con salud, con bendiciones, con mucha paz, que haya paz en Israel, en el mundo. Fuerte abrazo, que estés bien, Yehuda. Gracias, Carlos. Ya fue Shabbat, ya es Shavuatov, que tengamos una buena semana. Ojalá que haya paz en Israel, que los enemigos se conviertan en amigos, que fluya la energía para que sea usada de manera positiva, que este video lo hayas podido ver hasta este momento. Me pediste que fuera corto y es uno de los más largos que hice, pero también me pediste que hable lento e hice lo posible por hablar lento. Así que te invito a que lo reveas lentamente, vayas pausando. En YouTube te da la oportunidad de adelantar la velocidad o retrasarla. Yo por lo general veo los videos a más del doble de la velocidad habitual. Ansiedad le dicen, y poder entender lo que la gente habla rápido. Pero podés verlo más lento si querés. Si has llegado hasta aquí y te gustó el video, te diría que me pongas como comentario, aparte del nombre del académico que dije hace unos minutos que me gustaría, que me pongas hasta aquí la palabra yo quiero estudiar Kabbalah. ¿Y usted? Y si no te gustó el video, hazme una pregunta que te interesaría que fuera respondida, siempre, obviamente, desde el respeto, la comprensión, el cariño. Deseando que haya paz para Israel, para el mundo y para todos. Un gran abrazo, Tito, para vos y tu familia y todos los que han visto este video. Shalom y bendiciones.